Voy a pedirle que cierre sus ojos un momentito, ahí vamos a pedirle a nuestro Dios que en este tiempo sea hablándonos, ¿sí? Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor amado, te pedimos en esta noche, bendito Dios, que seas tú, Señor, dándonos palabra, bendito Dios, que seas tú, Señor, en este tiempo hablándonos, que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, ministrando en este lugar, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a tomar el control, bienvenido a hablarnos, Señor. Utiliza a tu siervo, Señor, y danos palabra viva, Señor, palabra tuya, bendito Dios, no una palabra de sabiduría humana, Señor, sino una palabra que provenga de ti. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos enseñes, nos guíes, nos moldees, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos, como les decía al principio, este es un tema que bueno, el Señor ha puesto en mi corazón el compartirlo con la iglesia en esta oportunidad que tengo. Y es un tema que quizá muchas de las veces, por el mismo hecho de ser humanos, nos trae bastante situaciones incómodas, quizá situaciones de dolor, de frustración, y es en cuanto a cuando nosotros fallamos, o cuando, más que todo, cuando falla el propósito al que nosotros estamos encaminándonos, ¿sí? Si nosotros vemos en la palabra del Señor, dice que estaba Pedro con otros discípulos, unos amigos, estaban, dice, pongamos hacia la orilla del mar, y de una dice Pedro, voy a ir a pescar, y sus amigos dicen, voy contigo, vamos contigo, dice, y se van a pescar, y sin embargo dice que no pescaron nada, y ya en la madrugada estaban volviendo, ya cuando estaba por amanecer, vuelven sin absolutamente nada. Y esto muchas veces nosotros le llamamos fracaso, ¿no es cierto? Y aquí es cuando vienen las situaciones en nuestras vidas también. Pedro fue a pescar, fue con un objetivo, ¿no es cierto? Contraer peces, pero sin embargo no se le dio nada. Y prácticamente lo conocemos nosotros como un fracaso. Y fracaso muchas de las veces lo relacionamos nosotros al fracaso con la palabra fallo en el objetivo, o fallar en el objetivo, ¿sí? Pero no es un fallo determinante, sino es un fallo quizá en el proceso en el que nosotros estamos para llegar a un objetivo. Pero estas situaciones muchas de las veces a nosotros nos desaniman, muchas de las veces a nosotros nos bajan la moral, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre apuntamos a algo, siempre tenemos una meta, tenemos un objetivo, pero a veces las cosas no se dan, por lo general no se dan. Y uno de los factores que mucho intervienen en esto es la sociedad, que la sociedad nos ha enseñado, nos ha inculcado, y que incluso nosotros nos adaptamos a esa sociedad muchas de las veces de forma inconsciente, y también lo hacemos. ¿Qué es lo que nos ha inculcado la sociedad? El ser perfeccionistas. Por ejemplo, una de las cosas que en la educación tradicional nosotros tenemos, quizá digo incluso los educadores, es que no podemos fallar. Les enseñamos a los estudiantes a que no fallen, incluso muchas de las veces. Y yo me apunto en eso también, lamentablemente mejor dicho, he enseñado mal en ese punto. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, es que ustedes deberían de sacar 10, por eso ponemos una nota. Es que cuando ustedes tienen un examen, un deber, una tarea, deberían de sacar el 10. O sea, si se les enseña, por decirlo de alguna manera, se les enseña bien, ¿por qué van a sacar menos? Pero no es así. O sea, tienen que hacerlo, esforzarse, pero no condenarnos cuando no sacan esa nota, si estamos poniendo ese ejemplo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente a veces como profesores, a veces incluso como padres, nosotros fallamos. Porque si el niño sacó 9 y no sacó 10, ya lo condenamos. Le decimos, no, pero ¿qué pasó si yo te hice estudiar? ¿Pero qué pasó si yo te he dado el tiempo como para que tú te dediques? Y sin embargo, estas notas que sacas. Y no se digan si es que son 7. Los acabamos de una vez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos esa enseñanza del perfeccionismo. Pero nosotros debemos entender
que este tipo de situaciones, este tipo, llamémoslo fallos, a pesar que realmente yo no encuentro una palabra cómo llamarlo, porque yo considero que no son fallas las que tenemos, porque siempre hay un aprendizaje en todo. Siempre hay algo que aun cuando no llegamos al objetivo, aun cuando hubo una traba, tenemos una enseñanza. Entonces a mí, o sea, en lo personal, no me gustaría llamarlo falla, pero sin embargo yo no sé, realmente le di vueltas a mi cabeza para hallar una palabra y no la hallé. Pero vamos a llamarlo de esa manera. Pedro, en este relato bíblico, tuvo esa falla, por decirlo así. No quizá, no haciéndolo a propósito, no quizá porque no se dedicó, ¿no es cierto? Porque si nosotros vemos el contexto, Pedro dio todo, porque si nosotros vemos, dice que toda la noche pescó, y ya para amanecer volvió. Quiere decir que estuvo esforzándose, pasando una mala noche, botando las redes en el mar, pero sin embargo no pescó nada. Entonces podemos ver que el esfuerzo se dio, pero en esta ocasión no tuvo el objetivo que él tenía. Pero sí tuvo quizá aprendizajes en cuanto a esto. Tuvo aprendizajes que él iba a tener. Quizá nosotros en ese momento, si fuéramos nosotros, decimos, bueno, lamentablemente fallé, no traje un pez. Y por decirlo así, entre comillas, para colmo, se presenta alguien desde la orilla y dice, hey hijitos, ¿tienen algo de comer? Y no teníamos absolutamente nada. ¿No es cierto? Es como que qué decepción, o sea, no traigo ni para mí, peormente para compartirle a este personaje. Y tenemos esa decepción muchas de las veces, tenemos ese bajón, pero sin embargo, como digo, siempre hay aprendizajes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo puedo ver aquí, que tuvo un aprendizaje Pedro, es a aprender a confiar en alguien más. Y en este caso, a pesar de que él no supo que era Jesús, pero confió en alguien. Porque Jesús le dice, sin saber no que era él, le dice, echen las redes al otro lado, ¿no es cierto? Le da la instrucción. Y él lo hace, aun cuando no sabía que era Jesús. Entonces, a mí me muestra en esta enseñanza que él tuvo humildad. Que a pesar de haberse esforzado, a pesar de haber dado todo de él, a pesar de haberse malanochado, viene alguien que le dice, mira, haz esto. Y lo hizo, tomó un consejo. Y muchas de las veces nosotros no es así. Nosotros a veces tenemos alguna situación que no se nos dio favorable, llamémoslo como le digo, un fallo, y viene alguien y me dice, pero de pronto tienes que hacer esto. Y dice, no hombre, ¿cómo me vas a enseñar vos si tú ni haces esto al menos? Y quizá Pedro pudo haber dicho lo mismo. A ver, vine toda la noche pescando, vine echando las redes toda la noche y no pesqué nada. Lo intenté en todo momento, pero sin embargo tú desde la orilla ni siquiera estás aquí para decir que viste los peces en ese lado para que me digas bota la red ahí. Entonces él pudo haber dicho eso. ¿Cómo sabes tú? ¿O quién eres tú que me viene a decir? Yo que soy el pescador nato, yo que antes de que Jesús venga yo ya pescaba. Vino Jesús, pescaba. Ahora que Jesús se fue, pesco. Entonces, experiencia, ¿no es cierto? Pero sin embargo tuvo la humildad de escuchar a alguien más. Y esa es la enseñanza que me trae a mí y quiero darlas a ustedes en este tiempo, en que a nosotros muchas de las veces las cosas que no nos salen como nosotros queremos, nos puede traer dolor, nos puede traer dificultad, nos puede traer incluso desánimo, pero hay cosas que nosotros podemos aprender. Y una de estas cosas puede ser también esto, el que nosotros seamos humildes, el que nosotros reconozcamos que no sabemos todo y que puede llegar alguien y decirnos, mira, te doy un consejo, tú tienes que hacer esto. ¿No es cierto? A pesar que en este momento del fallo, en ese momento de haber fracasado, llamémoslo así, no tenemos ganas de escuchar a nadie. Muchas de las veces estamos tan desanimados, tan
tan preocupados y tan tristes por lo que pasó, que a veces ni siquiera queremos escuchar. Y menos aún a alguien que según nosotros quizás sabe menos que nosotros. ¿Sí? Entonces, no debemos nosotros desanimarnos. No debemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque, miren, vamos a poner simplemente dos ejemplos bíblicos de personas que no se desanimaron por fallos o por no haber dado no haber sido perfectos, llamémoslo así, en el proceso. Uno de ellos es el mismo Pedro. ¿Qué pasó Pedro en la última noche que estuvo con Jesús? ¿Cómo falló Pedro? Falló como amigo, lo negó, ¿no es cierto? Lo negó a Jesús. Después de haber estado 3 años con él, después de haberle acompañado, haber aprendido de él lo negó. Y cualquiera de nosotros podemos decir falló. Falló y cayó, por decirlo así. No llegó al objetivo de ser fiel a su maestro, de ser un fiel amigo. ¿No es cierto? Cosa que no sucedió con Judas. Judas también andó con él y él falló porque lo vendió a Jesús. ¿Y cuál fue la decisión de Judas? Decidió ir y ahorcarse. En otras palabras, decir yo no sirvo para esto, lo dejo ahí se acaba, se queda todo. Pero Pedro no. Pedro lo falló en ese momento, Pedro lo negó y lloró amargamente, pero se levantó y siguió creyendo en Jesús y siguió sirviéndole a Jesús. Otro más que quizá también falló en el intento, no falló completamente, pero en ese momento tuvo esa derrota, digámoslo así, fue Pablo. ¿Por qué? Pablo perseguía a la iglesia y Jesús se le presenta y le dice, vas a ser mi siervo, vas a ser útil para mí. Y después de que lo sana de la vista, ¿no es cierto? Dios, él va y predica enseguida, ¿no es cierto? Se va, empieza a predicar. Y dice la palabra del Señor que mientras más se esforzaba por hablarles de Jesús, más la gente se confundía. Y él tranquilamente puede haber dicho, no, es que yo creo que Jesús se equivocó. O yo creo que yo me equivoqué, me emocioné porque me sanó y ya no, yo definitivamente no soy para esto. Pudo haberlo dicho así. Pero sin embargo, ahí es cuando debemos fortalecernos. Ahí es cuando nosotros debemos levantarnos y decir, no, nosotros estamos de la mano de Jesús. ¿Sí? Jesús llegó, cuando llegó Pedro de la pesca, Jesús llegó. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y así está con nosotros ahora. Así es que no nos desanimemos. No lo hagamos también en nuestras fuerzas. Todo va a haber un producto, o mejor dicho, va a haber el objetivo cumplido cuando nos agarramos de la mano de Dios. Pedro escuchó la voz de ese personaje a pesar que no supo que era Jesús. Escuchó, y la bendición fue que las redes ni siquiera se podían alzar. Vino abundancia. Y nosotros, si escuchamos la voz de Dios que nos dice continúa, yo tengo planes para ti, continúa porque los objetivos están más allá, a la vuelta de la esquina, pero tienes que esforzarte y tienes que hacerlo. Entonces vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar cómo el Señor nos está hablando y no nos desanimemos. ¿Saben qué? Brevemente les cuento, Dios es maravilloso. Dios ha sido bueno. Saben que Él, no sé si dan fe todas las personas que han venido a este lugar a predicar, pero conmigo ha sido así. Cada vez que me toca predicar de un tema que el Señor me da, me hace pasar por eso. Y en esta semana yo estaba esperando algo, un beneficio que yo iba a tener. Casi trabajé un mes por ese beneficio y estaba en la expectativa, pero sin embargo pasó algo que me dijeron no vamos a poder dar. ¿Por qué? Porque incumplió una regla. Oigan, qué decepción, qué desánimo, trabajar casi todo un mes para no ver un beneficio. Uno le da ganas de tirar la toalla,
A uno le da ganas de decir hasta ahí nomás, yo ya no quiero más. Pero ahí es cuando nosotros debemos agarrarnos de la mano del Señor. Debemos, conversaba con mi esposa y le decía, debemos simplemente secarnos las lágrimas y pararnos y continuar adelante. Porque las cosas son así. Si nosotros nos dejamos vencer, si nosotros nos desanimamos y no escuchamos la voz de Dios, no vamos a llegar al objetivo. Nosotros tenemos planes, propósitos, y esos planes van a ser cumplidos en el nombre de Jesús y de la mano de Jesús. Los invito a ponerse de pie, por favor. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y que toda la gloria sea para nuestro Dios. Lo invito a que cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor en este tiempo que sea Él quien nunca nos suelte de su mano. Que en todo momento en que nosotros tengamos situaciones difíciles, cuando estamos en un tiempo en el que parece que las metas no se cumplen y pareciera incluso que no se van a cumplir, pidamos de ahí que Dios aparezca en ese momento, así como apareció a Pedro y a sus amigos, y les dé las instrucciones. Que en el tiempo en que nosotros estemos pasando por ese momento difícil, el Señor llegue y nos diga, mira, esto tienes que hacer. Sigue mis instrucciones, no te sueltes de mí, sigue conmigo, y que nosotros podamos sobre todo escuchar la voz de nuestro Dios. Porque muchas de las veces, por el dolor, por la ira, incluso por el enojo, por la decepción, no queremos escucharlo, o no queremos escuchar incluso a nadie. Pero Dios puede utilizar a otros personajes, a otras personas, para también darnos un consejo. Pidámosle a Dios también que Él abra nuestros oídos para poder escuchar un consejo que quizá, y me atrevo a decir que muchas de las veces viene de parte de Él. Que nosotros podamos en ese tiempo hacer a un lado toda frustración, todo enojo, toda ira y todo desánimo, y podamos decir, Señor, aquí estoy firme para el propósito que tú me has puesto. Y voy a seguirle dando lucha, Señor, porque yo sé que tienes, así como dice tu palabra, tú tienes planes de bien para mi vida. Y yo creo que todo lo que te he estado pidiendo, que todas las metas que me he planteado se cumplirán. A pesar de que no los vea tan cercanos, a pesar de que con cada situación difícil parece que está más lejos, Señor, yo confiaré en ti y yo escucharé tu voz para poder llegar. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, y te pedimos, bendito Dios, que tú nos hables, que tú nos dirijas, que tú nos guíes en todo momento, Señor. Danos esas fuerzas que necesitamos, Señor, en el tiempo en el que estamos, Señor, desanimados. Levántanos, Señor, como las águilas, y ayúdanos a volar alto, bendito Dios, por el mismo hecho de ser tus hijos, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Ponemos en tus manos todo, Señor, nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestras metas, Señor, todo está en ti. Te damos gracias, Padre Celestial, y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a